8 de la noche, 1 minuto. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, defendió la independencia de la rama judicial y habló de la polarización que tiene a las altas cortes frente al ojo del huracán. El magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado del presidente de la República, Gustavo Petro. Reyes habló con nuestro director Juan Roberto Vargas mientras avanza en Manizales una cumbre que reúne a las cabezas más importantes de la rama judicial y de los órganos de control. A continuación la entrevista, esto es Sala de Prensa. Doctor José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, es un gusto que nos atienda aquí en su tierra natal, en la ciudad de Manizales. Muy amable. Gracias a ustedes, al revés, por venir a Manizales, por proyectar mi ciudad, por hablar de la justicia de Caldas, de la justicia de Colombia, y también pues muy agradecidos de verdad con todos los colombianos que nos siguen en esta entrevista. Magistrado, ya hablaremos de sus orígenes como jurista, porque pues es una historia bien interesante, de esas que nos hacen reivindicarnos con las personas que han logrado a pulso llegar a donde están como usted. Pero hablemos un poco de eso, el encuentro de la jurisdicción constitucional aquí en Manizales, donde va a reunir magistrados de la Corte Constitucional, de los otros altos tribunales, vienen expresidentes. ¿Cuál es el objetivo central de ese encuentro que tienen aquí en la capital del departamento de Caldas? Bueno, usualmente la jurisdicción constitucional se reúne cada año para, sobre un tema específico, dialogar y conversar. Digamos que ese es el objetivo de todos los encuentros, procurar una deliberación pública sobre asuntos que le interesen a la ciudadanía, a la comunidad jurídica, a la academia. En este caso, la Corte Constitucional va a hablar sobre derecho como sistema de garantías, sobre garantismo, sobre promesas. Es decir, digamos, para hablarlo muy cortamente, las promesas como el conjunto de derechos que una ciudadanía se promete en la Constitución, y las garantías o las formas como esos derechos se convierten en realidad. Promesas sin garantías son simplemente papel mojado, y en esa medida hablar de promesas y garantías es un dudo inescindible. Eso que usted menciona es clave, magistrado, porque en un país con una impunidad tan alta, donde bordea, usted lo sabe mejor que yo, casi el 90%, es decir, a la gente no le imparten justicia, no hay justicia en un país tan complejo como Colombia. ¿Qué tan grande es el reto de la justicia por cumplir esas promesas a los ciudadanos, para quienes imparten justicia en el país? Claro, bueno, quiero poner por delante que la impunidad en realidad no es un tema de los jueces. Que haya más o menos impunidad en una sociedad democrática no es un asunto que tengan que controlar los jueces, porque los jueces lo que hacen es administrar justicia. Quienes deben controlar el tema de la impunidad y que el delito no cunda y que el delito no se expanda, pues son sobre todo las autoridades que generan la política pública. Y en esa medida, en una sociedad determinada puede existir mucho hurto, o puede existir mucha delincuencia sexual o mucha violencia intrafamiliar. Sí. Tendría que activarse la política pública que promueva condiciones de empleo, de igualdad, de acceso a la educación, por ejemplo, y que genere menos oportunidad para el delito. Pero digo, eso no es un asunto de los jueces. En cualquier caso, lo que sí es tarea de los jueces es decidir los asuntos que les son llevados a su conocimiento, y en general el caso concreto del homicidio de Pedro Pérez, pues decidir con justicia, con el respeto pleno de las garantías, el derecho de defensa y el debido proceso de ese ciudadano que ha sido sometido al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Magistrado, ¿qué tanto margen de maniobra tiene hoy la justicia en Colombia? Y se lo pregunto porque no estamos hablando de los magistrados de las altas cortes. Desde un juez municipal hasta un magistrado de una alta corte, hoy ¿qué tanta libertad tiene? ¿Qué tanto margen de maniobra tiene para tomar esas decisiones en justicia de las que usted habla? Pues yo tiendo a pensar que tienen toda la libertad. Es decir, no es posible hablar de una justicia imparcial si la justicia no es independiente. Es decir, el respeto a ultranza de la independencia de los jueces es, digamos, el primer cimiento sobre el cual se construye una sociedad democrática. Sin independencia judicial no hay posibilidad de hablar de democracia. El juez que está atado a otro poder, el juez que no tiene la libertad de discernimiento y de actuación, pues en realidad no es un juez, sino simplemente un agregado del Poder Ejecutivo,
o en todo caso un agregado de quien detente el poder, como ocurría antes de 1789. Yo creo que sustantivamente los jueces tienen independencia para funcionar. Otra cosa son, digamos, las dificultades, el acceso. Es decir, hoy que estamos hablando de justicia digital, el Internet no es un asunto que esté funcionando perfectamente y al 100%. En la justicia. En la justicia. Es decir, todavía hay déficits de acceso. Todavía hay déficit. Claro, hablemos de las lejanas comarcas, de los lejanos pueblos de Colombia, donde todavía no funciona con una perfección. Hemos avanzado. Yo creo que desde la creación del Consejo Superior de la Judicatura hoy, la justicia es distinta porque hay alguien que administre los recursos de la justicia y le permita solventar sus necesidades. Es decir, no tenemos las urgencias del papel, de las cintas, de las tintas, como en otro tiempo, los salarios que no llegaban y se retardaban. Yo cuando empecé mi carrera judicial me tocaba pagar el teléfono de mi bolsillo, a veces comprar la papelería. Esos son otros tiempos de la prehistoria judicial. Digamos, sí, ahora hay virtualidad, ahora todo es virtual, virtual, de la pandemia. pero el acceso. Y bueno, mirándolo desde el lado del ciudadano también es complicado. O sea, eso lo iba a decir yo. En un país donde no todo el mundo es alfabetizado informáticamente, que a una persona mayor de edad le digan que para que su tutela sea recibida tiene que ingresarla por un sistema, eso es muy difícil. Por eso la atención personalizada existe, quizá en menos proporción, pero tiene que seguir existiendo hasta el final de los tiempos de la justicia. Sí, magistrado, ahora que usted menciona la ciudadanía, uno mira las encuestas, por ejemplo la encuesta Inbamer, la que contrata Noticias Caracol y Blue Radio. Usted en la encuesta le pregunta a la gente por el acceso a la justicia, ahora que usted menciona eso, y la gente dice, yo quiero su impresión para ya entrar de lleno en el tema constitucional. Pero en el plano general de la justicia la gente dice, yo para qué voy a la justicia si no me resuelven nada, yo para qué denuncio que me robaron el celular, que me atracaron, si no me lo resuelven, o terminan dejando libre al atracador o incluso al asesino. Sí, mira, hay unos males que, bueno, unas cosas son los males, el atraso por razón de la alta litigiosidad, es decir, tenemos una propensión a litigar todo, desde los asuntos más mínimos. En una sociedad que podrían ser objetos de conciliaciones, siempre la vía judicial es la primera y quizá no la segunda o la tercera. Pero también temas que merecerían algún grado de discusión. El tema de la libertad de las personas que son vinculadas a delitos, pues digamos es un principio y en general es un asunto que se defiende desde siempre y desde la academia, es decir, la posibilidad de juzgar en libertad porque se presume inocente. Uno no podría decir si está mal hecho o está bien hecho lo que los jueces deciden, porque en realidad los jueces deciden caso a caso y si entienden que en un determinado evento una persona debe aspirar a la libertad, pues tendrá que darle la libertad. Para eso existirán los recursos y un juez de segunda instancia tendrá que valorar el tema. Pero es que hay cosas que uno no entiende, pero bueno, no es, digamos, yo no lo voy a poner a usted a defender decisión por decisión. Pero casos como el señor el ganadero que secuestraron y mataron en Córdoba. Hombre, ¿cómo es posible que capturan a los delincuentes que incluso confiesan que secuestraron y mataron al señor? Y el juez del caso dice, no, yo lo suelto porque no tienen orden de captura. Claro, esto es viéndolo muy desde arriba, muy generalmente. Sí. Pero hombre, ¿qué confusión hay, ¿no? Lo otro que hay que decir es que los jueces son humanos y se equivocan. Y hay recursos para corregir las equivocaciones, pero evidentemente hay exacerbaciones, evidentemente hay injusticias, digamos al contrario, es decir, cuando una persona merecería un tratamiento con mayor rigor, a veces no es tal. Por razones que pueden ser muy discutibles, pero yo no quisiera que se entendiera mi invocación a que es que todo el que cometa un delito tiene que ir a la cárcel, entre otras razones por estas, porque es que en las cárceles ya no cabe ni una sola persona más. Pero la Corte tiene un estado de cosas inconstitucionales de cárceles que está demostrando que la situación de las cárceles es absolutamente inconstitucional. Con un respeto enorme por el hecho de que las cárceles estén llenas, entonces no castiguemos a los criminales. No, en realidad hay que castigar a quien se le demuestre que es responsable, pero hay que castigarlo con base en la Constitución. O sea, si una persona tiene que ir 30 años a la cárcel, esos 30 años tienen que ser respetando su dignidad. Las condiciones de las cárceles de Colombia son indignas para un ser humano
en su gran mayoría. Por criminal que sea. Puede ser por delincuente, inclusive ese del que usted habla, si es que eso fuera cierto y estuviera demostrado en una sentencia. Las condiciones de las penas privadas de la libertad tienen que ser condiciones que respeten su dignidad, su mínimo vital, su acceso a unas mínimas condiciones de salud, al agua, a un mínimo ocio creativo, a las posibilidades de educación. Nosotros a lo que estamos asistiendo es al más graso irrespeto de las cuestiones esenciales de la persona humana cuando se le mete en galpones, cuando se le amarra a los árboles en un parque, cuando se tienen que amarrar del cuerpo en los barrotes de una cárcel porque no hay espacio en el piso para dormir. Perdóneme, pero eso no es una pena, no es algo que en una sociedad democrática con una constitución vigente pueda existir. Eso es algo de lo que ustedes llaman estado de cosas inconstitucionales. Sí, ahora sí entremos en materia, magistrado, del evento con el que están acá. Usted habla de que el país está exacerbado, y sí que está exacerbado, y desde hace años. Estamos hablando de polarización, de nervios crispados, de insultos de un lado y del otro, una sociedad y unos líderes que hoy insultan por todo cuando no les gusta una decisión que toma X o Y tribunal. Y si hay una corte a la que le tiran con todo, es a la que usted preside. Cualquier fallo que la Corte Constitucional profiere, alguien, y hablo a alguien de cualquier otra rama del poder público, especialmente del Ejecutivo, no de este, de todos, porque desde hace muchos años les dicen que cogobiernan, les dicen que ustedes se extralimitan, que, digamos, de la Constitución del 91 les dio a ustedes una cantidad de facultades que no deberían tener, etcétera. Pero más allá de eso, hoy, ¿qué tanta presión hay sobre la Corte Constitucional, que tiene que tomar una cantidad de decisiones, pues, de constitucionalidad, de temas que nos afectan a todos los colombianos? Sí, el trabajo en la Corte es difícil porque es un trabajo que tiene que ser profundo y tiene que convencer. Es decir, tiene que ser con razones y con argumentos. Siempre habrá, inclusive si la Corte amparara a una viuda de 90 años a la que hay que dar una pensión, alguien en el Twitter nos dirá que somos unos magistrados de la Corte Prostitucional solo por sacar una sentencia que está amparando a una persona. Es decir, hay argumentaciones de toda clase, esas que pues no merecen ser respondidas simplemente porque lo que muestran es la altura intelectual de quien las dice, que tiene libertad de expresión. Entre otras cosas, yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Yo soy un acérrimo defensor de la libertad de expresión, inclusive a veces en malos tonos. Hay una periodista que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo, que no sabe cuáles son mis estudios, ni me trasiego en la rama judicial, los libros que me he leído en la vida. Yo no sé ella cuántos habrá leído de los que yo me he leído. ¿Y qué le ha dicho esa periodista? Y cada que puede habla en contra mía, inclusive en la última columna habla de que estas cortes son unas cortes de ignorantes. Ella tiene derecho a la libertad de expresión, ni más faltaba. Pero ojalá algún día pudiera conversar conmigo para yo decirle quién soy y qué he hecho en la vida y todo lo que me ha tocado hacer en la vida para estar donde estoy, que no me lo han regalado, que no vengo de clanes políticos, que no tengo apellidos, que no tengo familias encumbradas, que no tengo dinero, que solo puedo exhibir lo que me he ganado como trabajador judicial. 35, voy a cumplir 38 años el año entrante. A ella le digo, dése la licencia de hablar con las personas para que su expresión sea razonada, su expresión tenga siquiera un mínimo de información. Un periodista tiene que darse el lujo de averiguar para poder opinar con verdad. Pero bueno, digo, inclusive esa señora y todos los demás que opinan en contra de la Corte y de los magistrados tienen libertad de expresión y lo que hace una democracia es esa, que la gente pueda decir lo que quiera, inclusive el presidente, que pueda decir... Le iba a preguntar por el presidente que ha sido tan vehemente en sus llamados a la Corte. No, ¿qué tal que el presidente no pudiera estar molesto? ¿Qué tal que el presidente no pudiera hablar y disentir de la sentencia de la Corte? Esto no sería una democracia y nosotros no seríamos unos magistrados. Pero mire que usted le dio una entrevista al Tiempo el domingo, magistrado, y me llamó la atención algo y quiero su opinión sobre ese punto. Usted decía, mire, una cosa es el fondo, que la gente le puede criticar el fondo de un fallo. Pero a propósito de eso de los insultos, usted habla de la forma. Usted dice, eso no puede ser. Sí, sobre todo lo digo a partir de la descalificación que hizo de mi colega, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del presidente el doctor Gerson Chaverra, que lleva 32 años de juez, que inició siendo un modesto locutor en Quibdó,
que gracias a su mamá, que fue una maestra, pudo estudiar en una universidad capitalina y luego volvió a su tierra y fue juez y fue magistrado allá y luego en Bogotá, y que ha hecho una carrera limpísima. ¿Cómo reciben ustedes como magistrados que el presidente de la República se refiera como se refirió a su colega, el presidente de la Corte Pues Suprema? muy triste, o sea, no digamos, no utilicemos adjetivos distintos a que eso genera tristeza, porque cuando puede haber buenas razones para descalificar los fallos, para descalificar las actuaciones de las Cortes, para descalificar en general lo que las Cortes opinan y deciden en sus sentencias, cuando puede haber muy buenas razones, ¿por qué apelar a la persona, a los argumentos que personalizan el color de la piel o la ideología política de un individuo? O sea, cuando hablamos de un juez, digamos, alguien podrá decir que el fallo es conservador y que las ideas que trasuntan el fallo son conservadores, porque en lugar de proteger, por ejemplo, el bienestar general, están privilegiando un interés particular, económico, y entonces puede ser un fallo que puede ser tildado de X cosa. Pero que vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, que no se puede entender como un negro sea conservador, es algo que irrespeta al individuo, irrespeta a la persona, arrasa con su dignidad, desconoce su trayectoria, anula su dignidad de ser humano, de juez, y digamos, banaliza su trabajo al hacer que su persona sea el centro de la discusión y no lo que él dice. Entonces, a mí eso me parece muy triste, y me parece muy triste viniendo del primer magistrado de la Nación, del señor presidente de la República, de quien uno esperaría siempre buenas razones. Pero digo, caso aparte de eso, todo lo demás, siempre recibimos muy bien sus opiniones y sus discrepancias, porque esta es otra cosa, Roberto. Los magistrados tenemos que tomarnos en serio lo que la gente dice, los académicos dicen, y en general lo que la deliberación pública expone, porque también es necesario a veces decir, estamos haciendo bien las cosas, nos estamos equivocando, ¿será que hay que ajustar tal cosa? Porque pues la Corte no es una Corte de reyesuelos, es una Corte de magistrados deliberantes que pueden volver sobre sus pasos, y por eso los precedentes en veces se vuelve sobre ellos y se derogan precedentes para asumir nuevas posturas sobre los temas. En ese abanico de retos, presidente, y cuando digo retos ya no hablo de los fallos tomados, sino sobre los fallos que vienen. Usted le dijo en esa entrevista al Tiempo el fin de semana, digo, los jueces, lo estoy parafraseando, los jueces no fallamos con base en los gritos que den en la Plaza de Bolívar. Los jueces no reclaman aplausos para sus fallos, solo respeto y el acatamiento debido, como usted nos lo dice. Pero es que el presidente de la República dice, yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional. Sí, vuelvo y le repito, el presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. No podía hacer nada distinto antes y ahora. Y que la gente se manifieste es lo que hace viva la democracia. Que la gente le diga a la Corte, miren, no vayan a echar abajo esta ley porque tiene tales y cuales beneficios. Y la Corte pues escucha eso y lo respeta. Pero si al final la Corte, en el examen tanto de lo formal como lo sustantivo, encuentra que la reforma no respetó los caminos constitucionales de la deliberación parlamentaria o que sustancialmente afecta algún principio de derecho constitucional, pues la Corte tendrá que declararlo. Y digamos, inclusive le digo más cosas, hay ocasiones en que hay inconstitucionalidades prima facie que no se sostienen. Sin embargo, la Corte ha ideado, bueno, en el derecho constitucional, sentencias de efectos diferidos o sentencias de constitucionalidad condicionada para no aniquilar una ley de raíz, para evitar que se generen más traumatismos. Y sabe, por ejemplo, una cual en la que el gobierno, no solo el presidente, sino muchos en el gobierno actual, le han dado durísimo a la Corte, es con los fallos sobre el tema de la reforma tributaria, el tema puntual de las regalías. Y puede sonar un poco técnico, pero mire el argumento y quiero su opinión. Se lo escuché, es que no recuerdo si fue al ministro de Hacienda o algún otro alto funcionario, pues es que nosotros no le vamos a poder cumplir al grueso de los colombianos en materia de inversión
por culpa de la Corte, que decidió que lo de las regalías es un tema donde las empresas no pueden generarles una afectación en su declaración de renta. Repito, un tema técnico, pero de fondo están diciendo es culpa de la Corte, no de nosotros. Le voy a responder con una anécdota del maestro Carlos Gaviria Díaz, Sí. sin duda uno de los magistrados más ecuánimes y más potentes de la Corte Constitucional. Alguna cuestión de carácter económico o tributario falló la Corte Constitucional que generaba un tremendo problema económico-social. El presidente Santos fue donde el presidente Gaviria a decirle, mire, esa sentencia me está generando este tremendo problema, este tremendo hueco, no recuerdo cuál es el asunto. Y el entonces presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria, le dijo, mire, presidente, la Corte ya hizo lo suyo. Ese tema de los recursos y del hueco fiscal y no sé qué, es el problema suyo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, haga usted el suyo. ¿Usted invoca esa frase hoy? ¿Se la invoca? Sí, quienes por dicen supuesto, eso? por supuesto. O sea, es decir, el tema no es que ahora la Corte tenga la culpa de los problemas fiscales del país. Ya hicimos nuestro trabajo. Magistrado, usted ha hablado con sus colegas de la Corte Constitucional y le han manifestado algún tipo de temor, de incomodidad por esta presión mediática del gobierno a la Corte diciéndole, oiga, ojo con la pensional, ojo con este fallo que vayan a tomar. En absoluto, nosotros sobre esas cosas, pues todos leemos los periódicos y a los columnistas y a los portales serios que hay en este país, que son muchos. De mis colegas, digamos, en la ambientación, siempre en la sala plena, cuando hacemos sala plena, hacemos un poquito de recreo al principio, hablamos de esto y de lo otro, y nos reímos un poco antes de empezar lo formal. Y nunca en ese ambiente distendido, pero tampoco en el ambiente formal de la deliberación, he escuchado que alguno haya recibido una presión o que se sienta presionado. Yo creo que esto es lo natural y lo normal en una democracia, y los jueces tienen que estar preparados para recibir presiones y ataques y descalificaciones. A veces eso es urticante, a veces uno se siente triste porque dice yo todo lo que quise hacer bien con esto y ahora resulta que me están diciendo una cosa que no tiene nada que ver porque no me supieron leer o porque de verdad puede ser desafortunada la sentencia. Entonces, digamos, pues hay reflexiones inspectores, pero eso no, digamos, no es un asunto que se discuta y que esté ahí puesto de, oiga, mire, evitemos esto porque es que está pasando aquello, no. Magistrado, en esas reflexiones inspectore, ¿han hecho alguna similar sobre un episodio que a la larga tiene que ver con un fallo que tomó la Corte Constitucional y es sobre el tema de la paz total? Hubo un episodio hace un tiempo de una detención de unos señores de las disidencias en una carretera de Antioquia y hubo un enredo porque les dijeron, mire, llevan armas, sí, llevan plata en efectivo. Y un chico secuestrado. Un niño que era reclutado forzosamente y no solamente los dejaron en libertad después de que los procesaron, sino que además les levantaron la orden de captura por efectos de una paz total. Paz total de la que habló la Corte, y entiendo y quiero su opinión, magistrado, porque me dicen a mí, y no sé si estoy equivocado, que ese episodio puntualmente generó una profunda molestia en la Corte, porque dice, mire, nosotros fallamos diciendo, ojo, las personas a las que se les levanta una orden de captura es porque están o trabajando por la paz o están en un proceso de paz. Y que ese episodio puntual desató una, por decirlo menos, una desazón enorme en la Corte. ¿Eso fue así? No, en realidad eso no es tan así. Creo que de hecho el asunto apenas se trató incidentalmente. Pero sí me da la oportunidad para aclarar algo, Juan Roberto, y es esto. La sentencia, recuerde usted que fue a favor digamos, de la política que el señor presidente de la República quiere adelantar, y más allá de dialogar simplemente con personas disidentes, con una ideología política y avanzar hacia la creación de una gran paz, de una paz generosa que involucre a todos los actores, inclusive la delincuencia organizada y la criminalidad de alto impacto. La Corte no es quien para decirle, oiga, eso no es por ahí. Solo hay un salvamento de voto que es respetable, pero el resto de los magistrados estuvieron de acuerdo con que el gobierno explorara, inclusive con esa clase de delincuentes. Pero ojo, si usted revisa la sentencia que recién fue publicada,
de la paz total, en los fundamentos 296 y 297 verá algo como esto, y es que la Corte afirma categóricamente que quienes están en un proceso de negociación o en conversaciones con el gobierno para lograr la meta ansiada de la paz total, también tienen un compromiso de buena fe con la democracia que les está propiciando un espacio de diálogo y de participación. Y en esa medida, las órdenes de captura levantadas, las órdenes, los procesos penales suspendidos, todo ello, parten de la base de que usted esté comprometido con sacar adelante el proceso, tanto el gobierno como quien está negociando. Y entonces lo que dice, parafraseo porque no recuerdo pues literalmente qué dice, lo que dice la sentencia en esos dos numerales es: quien esté en un proceso de esos, si delinque de nuevo, si está amparado por un subrogado, etcétera, pues no podrá ser nuevamente beneficiado. Como era el caso de esos señores de la caravana. Claro, por una sola razón, porque entonces ellos serían impermeables al derecho penal. Es decir, usted, la suspensión de una orden de captura o la excarcelación que haya sido entregada, le hace inmune al derecho penal. O sea, incluso usted podría matar mañana, cuando saliera de esta mesa de negociación, y no pasaría nada. Eso se llama impunidad. Bueno, eso se llama inmunidad en el derecho que solo ampara a los monarcas. Es decir, si el rey X matara mañana a su esposa, pues no sería juzgable porque es inmune en un sistema en el que estos señores están teniendo... Entonces, un poco lo que quiero decirles es que en el derecho penal colombiano no hay inmunidad del presidente para abajo. Todos somos juzgables. Todos somos juzgables y todos somos responsables. Sí. Magistrado, otro tema ya casi para terminar. La tutela, el gran tema de la Corte. ¿Cómo estamos en materia de tutela? ¿Cómo le va a la Corte Constitucional? Bueno, la tutela es sin duda el éxito de la Constitución del 91. En los reportes que usted hablaba ahora, en general la gente desconfía de la justicia y tiene menos confianza en la justicia por unos índices muy bajos. Es decir, la gente que confía en la justicia es el 40, el 41, 43, 45%. Desconfían de la justicia, entienden que no resuelve los casos, que hay impunidad, todo eso. Pero cuando usted le pregunta a la gente si confía en la tutela, los porcentajes siempre son superiores al 80%, entre el 75 y el 85%. En la tutela, porque resuelve los problemas, los resuelve en 10 días. Por lo general la gente demuestra que ha sido vulnerada o desconocida en sus derechos y hay una cultura constitucional, digamos, de la gente, de la calle, que se ha apropiado del concepto entutelar, que eso pues no existe en el castellano, pero ya todos entendemos cuando alguien le dice te voy a entutelar, es te voy a poner la Constitución por delante y voy a demostrar que has violado mis derechos. ¿Qué tanto se cumplen las tutelas en Colombia, magistrado? ¿Qué tanto se cumplen? Se cumplen. Bueno, digamos, hay unos niveles altos de incumplimiento, sobre todo en sentencias estructurales. Digamos, la tutela del día a día, del señor de los linderos, del señor de la bulla, que no deja dormir al otro. Esas cosas, digamos, se cumplen casi siempre y la tutela del primer nivel está, pero las sentencias estructurales, le hablo de la salud, sigue siendo un problema absolutamente acuciante. Hay una sala especial en la Corte que sigue el tema de salud y hay unos funcionarios que solo trabajan 24/7 para una sentencia. Es increíble. Hay la sentencia de los desplazados, la T025 del año 2004, hay un grupo de personas también que trabaja 24/7. Esa sentencia conmemoró 20 años hace unos meses. Y no es que no haya servido para nada. De hecho, la UARIP y otras, bueno, todo el cuerpo de doctrina y además la jurisprudencia y lo que se ha resuelto a partir de la sentencia T025 es mucho, pero nos falta mucho camino por andar. El derecho de petición sigue siendo el derecho más violentado. ¿Cómo así que los ciudadanos preguntan, piden, demandan de la administración pública, y hablo de los jueces, de la rama legislativa judicial, de los periodistas que preguntamos, de los periodistas etcétera, y no se les responde, y tienen que ir donde un juez para que ese juez obliga a quien con nuestros impuestos le pagan su salario para que responda? Eso es inconcebible. Es el derecho más violado en el país. Después está la salud, después de eso. Pero vuelvo y les sigo hablando de las sentencias estructurales, la de la niñez guayú. Es una calamidad que los niños se sigan muriendo de hambre. El tema del agua, de la alimentación, de la educación y del agua, de la niñez guayú, sigue siendo un tema que está en el orden del día de la Corte y trabajamos para ello.
Ahora hemos sumado 2 sentencias nuevas. Bueno, me faltaba la de cárceles, que esa es la de nunca acabar. La de los reincorporados, ¿sí? Y la de los líderes sociales asesinados. Es toda una tragedia. Pero casi, o sea, me da tristeza que que son los temas gruesos del país. Sí, no se cumplen las sentencias. No se cumple. Bueno, quiero hacer un paréntesis. La Corte, pues digo, tiene estas salas de seguimiento, que eso le da, digamos, un tono alto a la preocupación. Y claro, el seguimiento. Y la señora Procuradora acaba de inaugurar hace un mes una delegada que nos va a apoyar el trabajo de la Corte en el seguimiento de las tutelas. ¿Cuál es la diferencia? Que la Procuradora tiene dientes para sancionar y suspender disciplinariamente a los funcionarios que incumplen las tutelas. Y lo hemos visto y estamos muy agradecidos en la Corte con ese gesto de buena voluntad de la Procuradora. Ojalá funcione y ojalá de verdad los niveles de cumplimiento aumenten. Una pregunta final, magistrado, volviendo al tema con el que arrancamos. El Congreso que los convoca de la Jurisdicción Constitucional aquí en Manizales. Veo que en el programa aparece incluso un expresidente de la República y veo varios paneles que hablan sobre cambio climático, sobre la emergencia climática, el derecho constitucional y los tribunales constitucionales ante la emergencia climática. ¿Qué tanto los preocupa a los altos magistrados un tema que hoy lo vemos con los incendios forestales? Estamos quedando sin agua, a lo mejor va a haber racionamiento de luz, racionamiento de gas, y todo tiene un común denominador que es el clima, sí. El clima en Colombia y en el planeta. ¿Qué tanto los preocupa? Pues mira, antes decíamos que era el planeta que le íbamos a dejar a los que venían detrás. Y entonces decíamos, el ambiente es la preocupación de los que están por venir. No, ya no es el asunto, es de los que estamos aquí. Y por eso en la agenda del derecho constitucional mundial hay varios temas, pero el tema del ambiente, de la emergencia climática, el del cambio climático, es quizá uno de los temas de primera línea, de primer orden. O sea, este ya no es un asunto que da espera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad, sobre todo de las corporaciones? O sea, mire usted que todo el tema del extractivismo, el tema de la industria, que es una de las preocupaciones, de la preocupación última digamos, de un personaje central en este evento, que es el profesor italiano Luigi Ferrajoli, sí. De cómo tenemos que reflexionar, de cómo vamos a poner en cintura cuáles son las responsabilidades, cómo vamos a ajustar lo que llamamos la debida diligencia de todas las corporaciones que sin duda son los causantes de la gran tragedia ambiental que vive el mundo. Y esto es ya, o sea, y este no es un diálogo de los colombianos, esto no es de Manizales, no es de Colombia, esto es un asunto universal, porque es que todo esto trasciende. Viene la COP16 y ahí se va a hablar del tema. Estamos en lo de la COP16. Hoy escuché las noticias que Quito tiene 21 incendios y que no tiene luz, no hay energía. No hay energía en el 50% del país. O sea, esto es ya. Y lo peor de esto, Juan Roberto, y con esto yo quisiera que todos pensáramos en algo que es trascendental. ¿Qué clase de seres humanos estamos siendo? ¿Qué clase de personas estamos siendo cuando hay ciertas atrocidades que de verdad uno no explica que la condición humana llegue a eso? O sea, un señor en Francia que posibilita la violación de su esposa por un mundo de gente y nosotros decimos, o sea, ¿en qué están los seres humanos? ¿En qué estamos? Unos señores que en Quito nos dicen que la mayor parte de los incendios son causados por personas, y aquí en el Tolima, en el Huila, causados. ¿Qué clase de individuos, qué clase de seres humanos somos que somos capaces de prenderle fuego al planeta? O sea, ¿qué está corriendo por las mentes de las personas? O sea, ¿cuál es la salud mental en general de nosotros, todos los ciudadanos, que alguien puede llegar a concebir que eso sea posible y que sin más generemos semejantes problemas? Amén, pues digo, de todas las atrocidades que los seres humanos estamos causando, como el horror de la guerra, ahora bombardeando el Líbano, la guerra de Ucrania y Rusia, lo que pasa en Gaza. O sea, es muy desesperanzador el clima de humanidad que estamos viviendo, y por eso la natalidad ha bajado tanto, porque seguramente los muchachos están pensando, yo que voy a tener hijos para que vengan
a esta tragedia en la que está el mundo y a esta circunstancia tan absolutamente terrorífica, tan tristemente degradante a la que está asistiendo la humanidad allá y aquí. Y digo, lo del ambiente, pues es simplemente un bastión más de toda esta tragedia. Es decir, todo lo que se genera en el desplazamiento climático, todo lo que se genera con el extractivismo exacerbado, con la sobreexplotación del planeta. Y sobre todo una cosa que muestra lo peor, digamos, de esta tristeza degradante, es el ansia de riqueza, el ansia de dinero sin ningún control y sin ningún límite de las corporaciones. No me importa el planeta si en mi cuenta hay unos ceros más el día de mañana. Esa tiene que ser la preocupación de la agenda mundial, Esto no es un asunto de los colombianos, sino del mundo. Y yo por eso creo que el panel que vamos a tener sobre ese tema es uno de los temas, digamos, centrales de esta discusión. Pues magistrado José Fernando Reyes, de verdad, mire, empezamos hablando de derecho y le dimos un repaso al país y al mundo en los temas que son de vital importancia para la humanidad. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su tierra natal, en Manizales, muy amable. Aquí estamos en Manizales, esta es una ciudad bella, encantadora, con un ambiente, con un clima absolutamente delicioso. Vamos a estar en un entorno natural, en un gran hotel que nos ha dado su sede y que nos ha acogido. Todo este viejo Caldas, de Armenia para acá, es un gran paraíso que los colombianos todavía, muchos colombianos están en mora de disfrutar. Vengan al viejo Caldas, vengan al eje cafetero para que se maravillen de la vida tranquila que se vive aquí. Y para que veamos con más optimismo. Magistrado, gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos vieron en esta entrevista. Gracias a usted por venir a Manizales. Gracias.